Bienvenidos amigos a Diálogo del Pensamiento, en este programa donde siempre tenemos temas de trascendencia y contenido de alto valor. Tenemos hoy como invitada a la doctora Inoelva Espinal, médico endocrinóloga, especialista en nutrición. Bienvenida Inoelva a Diálogo del Pensamiento. Para nosotros es un gran placer tenerte en nuestro programa en el día de hoy. Muchas gracias, el placer es mío. Gracias por la invitación. Y sabemos que van a ser muchos temas interesantes, muy importantes para conocimiento general de la gente. Y Noelva, una de las enfermedades más preocupantes hasta tal punto que hace poco en la ciudad de Santiago se suicidó un señor de cerca de 50 años. Y estoy escuchando la información que dejó una nota y decía en la nota que él se estaba suicidando por su condición diabética. Es una enfermedad que es bastante preocupante, sobre todo por la alta incidencia que, según sabemos, tiene en la República Dominicana. Sí. ¿Cuál es el origen de la diabetes finalmente? Se ha hablado de un tema genético, ¿verdad? Sí. Pero sé de personas que desarrollan, no jóvenes, ya a ciertas edades, diabetes tipo 2, que creo que le llaman, ¿verdad? Que no han tenido un antecedente de padre, ni madre, ni un familiar diabético. Sí. Háblanos de eso, por Creo favor. que es un buen punto a aclarar, porque realmente es un concepto histórico que se tiene de que solamente a las personas que tienen familiares con diabetes le puede dar diabetes, lo cual es totalmente falso. No es así, ¿verdad? O sea, si bien hay un componente genético como para cualquier cosa, hipertensión, infartos, cualquier enfermedad que me dé en el cuerpo, puede tener un componente genético, no quiere decir que si yo no tengo historia familiar de esa condición, yo esté exento de que me pueda dar. Entonces, la diabetes, después de los factores genéticos, también tenemos los factores ambientales que son mucho más fuertes, porque básicamente los niveles de glucosa en sangre, lo que es el azúcar en la sangre, se controlan por la hormona insulina. La insulina lo que hace es que funciona como una llave. O sea, las células de nuestro cuerpo necesitan comer glucosa, pero ellas no simplemente pueden agarrar y comérsela, sino que muchas de las células necesitan esa llave, que es la insulina. Entonces, si yo no tengo la llave para abrir la puerta, la glucosa se va a quedar afuera y no va a poder entrar. ¿Qué va a pasar? Cuando esté mucha afuera, se va a acumular. En diferentes órganos, ¿verdad? Sí, vamos a decir que está en la sangre y la sangre irriga todos los órganos. Entonces, todos los órganos van a tener la misma sangre llena de azúcar. Entonces, si yo tengo un exceso de peso, yo tengo más peso que mantener, tengo más grasa que mantener, pues evidentemente necesito más insulina. Si yo soy una persona que come muchos carbohidratos, también necesito mucha insulina y eventualmente esa insulina se agota. Entonces, esa llavecita ya no está más, pero no está porque no da abasto. Imagínese que usted tenga que trabajar limpiando una casa, no es lo mismo que tenga que trabajar limpiando 5. Probablemente va a haber un momento que no va a poder llegar a una de las casas y se va a quedar esa sin poder trabajar. Así funciona con la insulina. Cuando tenemos mucho peso, cuando hay muchos carbohidratos que metabolizar, pues la insulina no da abasto. Entonces se empieza a acumular ese azúcar, se empieza a subir. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer para prevenir y también controlar la diabetes es controlar el estilo de vida. Eso le sucede a cualquiera, independientemente de que tenga antecedentes familiares. A cualquier ser humano. A cualquier ser humano. Solo por estar vivo, usted tiene riesgo de tener diabetes y eso es algo que la gente tiene que entender. Muchas personas se le hace muy difícil y muchas personas forzan su cuerpo constantemente y lo llevan al límite, dándole alimentos azucarados, ricos en carbohidratos, y llega un momento en que su cuerpo no da abasto. Y luego se sorprenden y dicen, pero ¿cómo yo soy diabético si yo ayer era sano y mi familia es sana? Sí, tú fuiste sano alguna vez, pero te encargaste de enfermarte con tu estilo de vida. Entonces, eso es algo que tenemos que tener pendiente. Nosotros somos sanos y tenemos que cuidar esa salud también. Pero ahora que hablas del estilo de vida, sí, hay una situación que me preocupa como ciudadano, y es la que tiene que ver con el estilo de vida moderno, sobre todo de los jóvenes. Hace unos años, los jóvenes probablemente hacían, 15, 20 años atrás, me refiero, sí, hacían muchos ejercicios. Había muchas actividades, actividades físicas y eso que comenzaban en la escuela, a veces continuaban en la tarde,
con baloncesto, con voleibol, con béisbol, y eso conllevaba probablemente una mejor salud. Pero ahora la tendencia de la generación Touch, como le llaman, Sí. que es la generación actual, la generación después de 2000, que no es la generación Z, como se le llama, sino que es la generación de la tecnología ya más nueva. Esa generación, y nueva, tiene una condición que nosotros es preocupante porque se ejercita poco. Sí. Porque al ser generación touch, lo que hace es que precisamente tiene una condición de mucho sedentarismo, porque todo el acceso, incluyendo ya el teletrabajo, como se le llama, se hace a través de un ordenador, de un dispositivo, una tablet, cualquier dispositivo electrónico de esto. Entonces, el resultado debe ser peor, pienso yo, no sé, para esa generación. Bueno, ¿qué le digo? O sea, sí se ha observado con el pasar de los años que cada vez se desarrolla más temprano la diabetes. O sea, si en la familia alguien tuvo diabetes a los 60, la siguiente generación la va a tener a los 40, la siguiente generación la va a tener a los 20. Entonces, sí está muy asociado a la alimentación y también a la actividad física. Yo diría que la alimentación es principal. O sea, la alimentación es lo principal. Muchas personas se dan muchos permisos y muchas licencias. Por ejemplo, justamente ayer tuve el caso de una paciente que es maratonista, corredora, súper atleta y súper obesa. Súper obesa. No me digas. Porque la joven no lleva una alimentación organizada. O sea, a pesar de todo el ejercicio que ella hace, su cuerpo aún así acumula porque ella le da mucho a su cuerpo. Usted ve, entonces, la actividad física es fundamental para el funcionamiento normal de todo ser humano y previene muchísimas condiciones de salud, pero no es lo único. Entonces, el hacer actividad física no es un seguro de vida. La alimentación es lo primero. Eso es lo fundamental. Sí, es lo fundamental. Van agarrados de la mano. Pero sí, yo creo que es un punto que hay que Si una persona pendiente. hace una buena alimentación y poca actividad física, sigue siendo predominante la Es malo, alimentación. claro, es terrible. O sea, el sedentarismo es un factor de riesgo para tener diabetes, pero yo diría que es peor al revés. O sea, yo diría que una persona que come sano y hace poco ejercicio es menos peor. Sí, realmente. Hay una situación, Inoelva, con relación a la generación Touch, que es también la combinación de tener acceso, trabajar digitalmente, el sedentarismo y la alimentación, porque esa alimentación también, esa generación es muy propensa a la comida chatarra, como le decimos, porque también es lo más fácil, que si una persona está trabajando en su casa o está haciendo cualquier actividad, jugando, por ejemplo, como hay jugadores que se pasan horas y hasta 12 y 14 horas frente a un ordenador trabajando, entonces lo más fácil será coger un hamburger o un sándwich o cualquier cosa, cualquier comida que pueda pedir, se la traen y siguen haciendo su actividad y comiendo. Entonces me imagino que la condición de la generación Touch para el tema de la diabetes será peor. Sí, cada vez es peor. Sí. La diabetes, si usted ve los gráficos, es en ascenso todo el tiempo. La diabetes en ningún momento se ha detenido ni ha bajado. En los últimos 30 años la diabetes se ha triplicado su número y cada vez, o sea, las predicciones que se han hecho duplican. O sea, si para el 2013 se pensaba que iban a haber 300,000 personas con diabetes, llega el 2013 y son 600,000. Realmente siempre superamos la expectativa. Y sí, la diabetes está siempre subiendo y cada generación tiene un número mayor de diabetes. O sea, realmente la diabetes es la epidemia del siglo. O sea, todo lo que ha llevado el siglo XXI se ha caracterizado por las enfermedades metabólicas, la diabetes encabezando. Hablaste en la primera pregunta, tu primera respuesta sobre el páncreas y la producción de la insulina, ¿no? Sí. Es el encargado de producir insulina. Sí. Eso puede revertirse una vez que una persona es diabética. Y te voy a hablar ahora, porque lo estoy pensando, de los prediabéticos también, que no hemos tocado ese tema. De una vez que una persona es diabética, Inoelva, ¿puede revertirse esa condición? Sea en sus inicios. Eso va a depender de cada persona.
Sí. Cada individuo hay que verlo de manera particular, es un universo independiente al otro. El paciente siempre le va a llegar y va a compararse con el vecino, pero no hay forma de compararlo. Como le expliqué, básicamente la insulina va a trabajar según oferta y demanda. Mientras más demanda haya, pues más insulina necesita y a veces no da abasto, ¿verdad que sí? Entonces, si yo bajo esa demanda, yo bajo de peso, bajo la grasa corporal, pues sí, la insulina puede dar abasto y todo ese proceso metabólico revertir. Mencionó lo que es la prediabetes. Ajá. La prediabetes no es una enfermedad. O sea, no, bueno, No está entre comillas, no, clasificado. se supone que una persona prediabética no está supuesta a hacer complicaciones, a pesar de que sí ya cada vez se describen las complicaciones con niveles de azúcar más bajos. Pero la prediabetes es como, no eres diabético, pero vas para allá. Si no haces un cambio en tu estilo de vida, pues tu cuerpo va a terminar en diabetes. Entonces, totalmente prevenible. La prediabetes es ese punto con retorno. Es ese punto donde llegas al médico y te dicen, mira, se te está subiendo la glucosa, mejora la alimentación, puedes mejorar la alimentación y puedes regresar a lo normal. Ahora, hay que tener en consideración que una persona que ya tuvo el azúcar alta en algún momento de su vida, siempre va a tener la predisposición. Si vuelve otra vez al estilo de vida que tenía antes, pues eso va a volver otra vez a lo mismo. Vuelve. Exactamente. Entonces, debe cambiar el estilo de vida lo más permanente posible. Y, por ejemplo, el caso de, ustedes miden, los endocrinólogos me refiero, Inuelva, miden los niveles de azúcar por un índice. ¿Cuál es entonces el nivel del prediabético? Por ejemplo, lo normal son 90. Menos de 100. Menos de 100 es lo normal. Sí. El prediabético está entre 100 y cuánto entonces? Para 100 y 125 en ayuno, sin haber comido nada. Sí. Si el paciente tiene 115, 120, se considera prediabetes estrictamente por valores, pero evidentemente eso es un valor. Yo tengo que hacerle toda una evaluación a esa persona y cuando yo vea la sumatoria de esas evaluaciones, yo puedo decirle si es diabético o no, porque un nivel de azúcar en sangre no me dice que una persona es diabética. ¿Usted ve? Pero sí me puede orientar. Y estrictamente hablando de valores, sí, entre esos rangos, 100 y 125. Ustedes hacen un estudio, mediante extracción de sangre, que determina la conducta del nivel de glicémico en los últimos 3 meses. Así es. ¿Cómo se llama ese estudio? La hemoglobina glucosilada. Hemoglobina glucosilada. Sí. Una vez una persona tiene, eso tiene hasta 6, la medición. Tiene muchos puntos de cortes. Yo siento que eso ya es muy complicado para las personas no creo que sea bueno que lo manejen porque se pueden Bien, cuando confundir. cuando una persona debe asistirse de tu servicio, por ejemplo, que le manda ahora el internista, el cardiólogo, le manda a hacer una hemoglobina glicosilada. El punto de corte es 5.7. 5.7. El laboratorio va a tener un número plasmado en esa hoja, pero ese no es el número que nosotros como endocrinólogos tomamos. O sea, ya una persona antes de llegar a 6 ya es prediabético. Entonces, 5.7 es el punto donde todos los amigos televidentes que están siguiendo esta interesante conversación deben inmediatamente referirse a un endocrinólogo y él le va a hacer una serie de pruebas, como lo ha dicho la doctora aquí en su participación en Diálogo del Pensamiento, para confirmar y saber cuál es el camino a seguir. Es correcto. Para que se entienda claramente, lo estoy explicando así. Bueno, doctora Espinal, nos va ahora a dar un permiso para nosotros cumplir con nuestros compromisos de publicidad y seguir con otros interesantes temas del área de la endocrinología aquí en Diálogo del Pensamiento. No se vayan. Seguimos, amigos, conversando aquí en Diálogo del Pensamiento, en esta ocasión con la doctora Inoelva Espinal, médico endocrinóloga, especialista en nutrición, profesora, una mujer muy joven y también es profesora en el área de medicina de su especialidad.
Gracias por esas importantes orientaciones que nos estás dando con relación a un tema tan importante para la salud pública en la República Dominicana como es el tema de la diabetes. Y Noelva, se ha hablado en muchas ocasiones sobre la bandera. Creo que tú debes ser la segunda persona con la que abordamos el tema. Pero como especialista queremos plantearte. La bandera dominicana, o sea, la comida, como le llamamos nosotros la bandera, dicen que es una mala combinación. Arroz, habichuela, carne y ensalada. A veces esa carne, que nosotros le llamamos carne también, pollo, también se incluye ahí. Hay gente que se lo come no siempre asado, como ustedes lo recomiendan, sino guisado o frito, que debe ser la peor manera. Sí. Y Anela se sonríe porque sabe de lo que yo estoy hablando, que es algo rico. Dice que no se debe combinar arroz, habichuela, carne, y que eso puede ser perjudicial. Háblanos de eso aquí en el programa. No había escuchado. No había escuchado esa duda. El arroz dice que sirve para poco. Pero es que el arroz tiene muchos nutrientes, el arroz es un cereal y sí. Tiene muchos aminoácidos. Pero incluso tiene muchos problemas. Por ejemplo, creo que tiene un alto índice glicémico, ¿verdad? Sí, pero todo, no todo, pero muchos alimentos en la naturaleza tienen un alto índice glucémico, no por eso lo vamos a sacar del componente nutricional. Yo entiendo que el arroz tiene un alto valor nutricional y cuando se combina el arroz con las legumbres, en este caso la habichuela, conseguimos una combinación de aminoácidos que no podemos conseguir comiéndolos por sí solos. Usted sabe que las legumbres, como las habichuelas, tienen un alto contenido de proteínas. Incluso las personas que son vegetarianos, esa es una de sus principales fuentes de proteína. La soya es una legumbre igual. Entonces son alto contenido de proteínas. Y cuando unimos esos aminoácidos, conseguimos una combinación de proteínas que son necesarias para nosotros. No es mala, jamás va a ser mala esa combinación. Es una excelente combinación. Es la cantidad, entonces. La combinación carne con carbohidratos nunca va a ser una mala combinación tampoco. Si lo acompaña con vegetales, mejor todavía. No creo que haya ahí ninguna duda. Hay un plato que es lo que se llama el plato del buen comer, que es donde está distribuida la forma como debe una persona distribuir su plato. Entonces yo creo que si una persona, un dominicano, se lleva de ese plato del buen comer, no va a tener problemas a la hora de comer la bandera, puede comer su bandera sin ningún problema, puede comer arroz, habichuela, y usted lo dijo, vegetales, ensaladas, verduras. El detalle está ahí, ese es el problema, que cuando las personas quieren comer solo arroz y habichuela y un poco de carne. O nada de ensalada, como yo conozco. Prácticamente nada de ensalada. Es que no comen ensalada porque en muchos casos comen lo que... Bueno, es que hay que diferenciar lo que es ensalada, porque eso es un detalle que yo siempre le aclaro a los pacientes. No me gusta la palabra ensalada porque da una falsa percepción de que es algo saludable cuando no lo es. Las ensaladas no son saludables. Lo que usted tiene que ver es de dónde está viniendo ese alimento que usted está comiendo. Si usted está comiendo ensalada verde, por ejemplo. Usted está comiendo ensalada en base a ciertos vegetales, ciertas verduras, es muy saludable. Pero si usted está comiendo ensalada de papa, si está comiendo ensalada de coditos, si está comiendo ensalada de trigo, no es saludable. ¿Usted entiende? No es que sea mala, pero no es lo que se considera ensalada saludable. Entonces, pero, por ejemplo, la bandera normalmente está acompañada de lo que llamamos la ensalada verde, dígase, repollo, tomate, pepino y lechuga. Exacto. Eso es saludable. Esas sí son saludables, pero en altas cantidades. O sea, el plato del buen comer básicamente tiene, o sea, imagínese el círculo del plato, la mitad del plato deben ser vegetales. Entonces, todo eso que es lechuga, tomate y repollo debe ser la mitad del plato. Entonces, eso divide la otra mitad y ese 25% es carne, solo proteínas, ¿no? Y el otro 25% en el cuadrito que queda va el arroz y la habichuela, van juntos en un cuadrito. Entonces debe ser un poquito de arroz y un poquito de habichuela, un cucharoncito de cada uno, vamos a decirlo. Es que así es que debemos de comer. Entonces, bien usted lo dijo al final, no es el tipo de alimento, todo lo que está en la naturaleza se puede comer, es la calidad, es cómo usted hace el balance entre esos alimentos. Porque los detractores de la bandera lo que dicen es que lo que debe comerse es carne y vegetales o ensalada. Ok, entonces esa es la dicen comida que del esa mediodía. combinación que es una bomba. No, pues ¿Qué es mejor, Noelva?
La bandera de nosotros, la bandera de muchos países hermanos de aquí de Sudamérica y Centroamérica, que está basada en el maíz. Ambos son cereales y tienen un contenido nutricional muy similar. Y el maíz tiene un menor índice glucémico que el arroz. Es que, mire, el índice glucémico va a depender de cómo venga ese cereal. O sea, de la cantidad de fibra que tenga. O sea, hay muchas condiciones que me van a variar el índice glucémico. O sea, tenemos que ver realmente cómo viene ese cereal. Yo tengo un amigo que todo lo busca en una tabla que dice el índice glucémico. Sí, así es. Eso me como esto porque tú tienes tal índice glucémico. Eso sería muy correcto. Yo, bueno, siempre lo he dicho que realmente en la educación básica debería existir educación nutricional, por lo menos que las personas sepan lo que es el índice glucémico como su amigo y sepan dónde buscarlo, sepan que tienen la oportunidad de buscar y revisar para poder saber exactamente qué yo me estoy comiendo, porque si yo me compro un alimento envasado, yo tengo la información nutricional, pero si yo agarro un guineo, agarro una naranja, yo realmente no sé lo que estoy comiendo, yo sé que es bueno, yo sé que es fruta, pero si me como 5 ya no es tan buena. Ese es el tema de la arroz y la habichuela. Yo creo que normalmente el dominicano, en esa parte que tú dices, que ese 25% debe ser compartido por el arroz y la habichuela, lo demás carne, lo demás ensalada, yo creo que el problema está en el arroz y la habichuela. Que hay gente que se sienta con una olla es la de arroz, es la cantidad. Sí, ¿verdad? claro, el plato normal de un dominicano. Sí, pero es que es una esa realidad. es la verdad. Todos lo hemos vivido y todos lo hemos comido en nuestro desarrollo de vida. Cercana, ¿verdad que sí? Claro, o sea, en algún momento de nuestra vida alguien se comió un plato de arroz y habichuela. O sea, tú coges un plato, lo llenas de arroz, le pones habichuela por arriba y arriba le pones la carne. O sea, no es que se pone uno a un ladito, otro a otro, sino que es la loma del arroz y todo lo demás decorando. Entonces, sí, eso hace que sea mucho más de lo que necesitamos. Sí, entonces, eso es lo que quiere el problema. Pero me llama mucho la atención lo que usted dice, porque la desinformación da eso. Los extremos dan eso. Personas que escuchan y dicen, por ejemplo, el clásico de paciente diabético que llega a mi consulta y me dice, no, yo jamás como plátano, pero yo como guineíto, yo soy responsable, yo como guineíto, ahora me como 15 guineitos porque son guineitos. Entonces eso es lo que lleva a la desinformación. Esa desinformación de las personas de que dicen que el arroz no se puede comer porque el arroz es una cosa horrible. ¿A dónde estaríamos todas todas las generaciones, todas las culturas orientales han crecido con el arroz? La gran mayoría de culturas latinoamericanas en general han crecido con el arroz. Entonces nunca puede ser malo. O sea, los víveres, los cereales, todos han sido buenos con nosotros y nos han permitido desarrollarnos. El problema es ahora cuando la gente quiere comer lo demás todo el tiempo. Es así. Sí. O sea, podemos concluir con esta idea que el nivel de azúcar en sangre está muy relacionado con las porciones, con las cantidades. Sí, ¿verdad? Pero del tipo de alimento también. Del tipo de alimento también. Sí, yo me reí hace un momento porque tengo un gran amigo, que es mi hermano, que tenía una dieta por un problema de que se le estaba elevando la glucosa en sangre. Le pusieron una dieta y le dijeron, si te puedes comer una porción de piña, le dice su médico. ¿Cuánto es una porción? Sí. Y entonces él se comía piña y media. Sí, porque él no sé, hay un atractivo en el azúcar, ¿verdad que sí? Sobre todo para el diabético. Sí, los seres vivos estamos hechos para buscar azúcar, para buscar carbohidratos y para buscar grasa. O sea, estamos diseñados para eso y por eso la industria alimenticia lo utiliza a su favor y en nuestra contra. Entonces, es el punto al que yo voy con la desinformación. Las personas mientras más lean, mientras más conozcan de todo, van a tener más con qué defenderse, porque, como le digo, esas cosas no son malas, pero se vuelven malas cuando las comes en exceso. Usted ve la miel, yo pienso que ese es el mejor ejemplo. Mucha gente se sorprende tanto cuando yo les digo, no consumas miel. Pero la miel es mala, doctora. Bueno, no es que sea mala, pero tú eres diabético, a ti te va a subir el azúcar. En tu caso es malo, a ti te hace daño. Pero vamos a decir que una persona esté con exceso de peso y quiere rebajar. Tampoco debe consumir miel porque la miel está agregando calorías a su cuerpo de extra, sobra. O si tú quieres mantener un peso, no quieres engordar, no puedes comerte media botella de miel todos los días, que lo hacen algunas personas. Entonces, los excesos, escuchan que la fruta es buena y comen excesos de fruta. Entonces son esas desinformaciones y los extremos a los que las personas a veces llegan intentando hacer algo bien, a veces terminamos dañándolo un poquito.
Entonces, siempre es bueno en el plato el balance. Yo pienso que es lo más importante, el balance energético, y creo que si las personas no saben cómo llevar a ese balance energético, entonces, pues que vaya con un especialista en el área para que los ayude a orientarse. Los oriente. Es muy importante esa sugerencia. Yo creo que siempre, siempre, en todos los casos, debemos, en lo que sea, asistirnos del profesional, del especialista, que nos oriente adecuadamente y después disciplinarse. Sí, porque como te digo, tener ese amigo con ese problema, entonces su índice nunca se reducía porque él estaba comiendo desaforadamente las frutas. Sí. Y estamos tratando un tema de nutrición que era para el último segmento del programa, pero ya estamos en él. Y vamos a dejar el otro tema de glándulas, entonces para el siguiente segmento. Doctor Espinal, la diabetes es un problema ya de salud pública, como bien lo decías hace un minuto, porque es un problema que se está presentando en crecimiento cada día más, no solamente en la sociedad dominicana, sino en otras sociedades más industrializadas, porque también tienen una tendencia a, bueno, habrá sociedades que quizás no es así. Los británicos, por ejemplo, critican mucho la comida chatarra. Realmente puede ser que ellos no estén todavía subidos al tren de la modernidad en ese sentido y sean más tradicionales, porque es una sociedad muy especial. No sé los indios o hindúes, si también cómo será ese problema de la diabetes en esos países, que por ejemplo tienen un tipo de alimentación también que yo encuentro muy restringida en muchos sentidos. Pero bueno, nosotros tenemos el problema de la diabetes en la República Dominicana y debemos enfrentarlo y debemos promover las buenas prácticas en cada persona para reducir al mínimo su incidencia, ¿verdad? Y ese es el propósito de nosotros, de que a través de su participación en el programa pueda orientarnos adecuadamente sobre lo que la gente debe hacer. ¿Qué es una comida saludable entonces? ¿Qué componentes debe tener? Habló ahora de la bandera, como planteamos el tema, pero ¿qué componentes, por ejemplo, un diabético? ¿Qué comidas puede tener como desayuno? Una sugerencia general, así debe haber muchas. Un almuerzo, una cena, si puede comer dulce, ya dijo que no puede ingerir nada de miel y habrá muchas cosas que no puede ingerir. ¿Qué es una comida saludable por esta situación? Tengo un buen amigo médico, que ahora es senador, por cierto, del Este, y él me dijo hace tiempo, yo no soy diabético, pero yo llevo un régimen de diabético. Y yo le dije, ¿y por qué? Qué extraño. Me dice, porque yo lo que entiendo que esa es una manera de alimentación saludable. Dice, yo no tengo necesidad de medicamentos, pero yo llevo una dieta de diabéticos. Me dijo, y te la sugiero a ti también. Vamos a dejarlo ahí para desarrollar la respuesta a eso en el próximo segmento, porque ya tenemos que ir a la publicidad de nuevo, con tu permiso, y regresamos en breve en esta muy agradable plática. No se vayan. Amigos, continuamos en Diálogo del Pensamiento, conversando en este día con la doctora Inoelva Espinal, endocrinóloga y especialista en nutrición. Estábamos concluyendo el segmento anterior con la idea que te expresaba y quisiera ver cuál es tu parecer sobre ese Una aspecto. comida saludable, básicamente. Fíjese que me llama mucho la atención la anécdota que hace de su amigo, porque eso es algo que yo les repito constantemente a los pacientes. La dieta del diabético no existe. No existe. Eso no existe. O sea, lo que existe, existe una alimentación balanceada donde todo el mundo debe comer balanceado y se supone que las personas deberían comer parecido a como se recomienda comer a los diabéticos.
Las personas no se recomienda que consuman azúcar añadida. Nunca. La medida de lo posible no, la verdad es que no. Evidentemente en el diabético la condición es más restringida, pero una persona que no sea diabético, pues las cantidades de azúcar que debe consumir son mínimas. Porque son postres. Hay unas recomendaciones de cardiología para la sal. No, la sal no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No, eso es otra cosa. Eso es para la parte de cardiología. El hipertenso, por ejemplo. Sí, pero es que si nos vamos por las ramas, o sea, entonces aquí terminaremos dando una cátedra de nutrición, porque es que hay requerimientos nutricionales para cada nutrimento, para las grasas, para la sal, para el azúcar, para los carbohidratos. Entonces, cada nutrimento es una cosa diferente y evidentemente yo no le puedo decir a un diabético, no, porque tú eres diabético, come toda la sal que tú quieras, porque lo que te afecta es el azúcar. Jamás en la vida, o sea, sí, hay cosas que van englobadas. Pero nada, básicamente Pero el concepto del doctor, amigo mío, entonces no debe ser. O sea, que él me decía, yo llevo la dieta del diabético, y me acabas de decir que no existe. Él es un médico de mucha reputación, pero es lo que me trataba de decir, probablemente, es que uno debe comer de una manera disciplinada, como tú lo planteas, sí, ¿verdad? O sea, Digo yo disciplinada. Las personas, para que se explique, yo entiendo que el concepto como él se lo explicó a usted, para que usted lo entienda, que él come muy bajo en carbohidratos. Ajá. Eso fue lo que él le quiso decir. Y sin azúcar. Básicamente, pero ¿qué es una dieta para diabéticos? O sea, nadie debe, yo no le diría a nadie, ¿tú eres diabético? No, bebe jugo. ¿Tú no eres diabético? Come todo el dulce que tú quieras. Jamás se lo podría recomendar. Entonces, no se le recomienda a ninguna persona comer dulces, comer azúcar añadida, comer altas cantidades de carbohidratos. Si bien una persona esporádicamente puede consumir dulces ya por cuestiones culturales, porque en la naturaleza no existe, no hay ningún concentrado de azúcar más que la miel, en la naturaleza debe ser en muy poca cantidad, por eso los dulces son pequeñitos, pero los postres cada vez son más grandes, porque las personas cada vez se salen más de su naturaleza. Las personas cada vez se quieren acostar más tarde, se quieren levantar más tarde, quieren comer en horarios más extremos, quieren hacer todo fuera de su naturaleza y por eso es que llegan las consecuencias, ¿usted entiende? Pero hablar de alimentación es realmente mucho más amplio, no se puede resumir en un concepto, tratamos de resumirlo de una forma sencilla para que las personas lo entiendan, pero si nos vamos por las ramas y vamos agregando, pues claro que sí, terminamos escribiendo un libro. Pero básicamente es lo mismo que yo hablé del plato, es lo mismo. Una persona tiene que comer altas cantidades de vegetales, los alimentos ricos en carbohidratos, todos se pueden comer, jamás en la vida. Yo le voy a decir a un paciente, no comas plátano, porque el plátano te sube el azúcar, pero entonces, si no comen plátano, ¿qué comen? Comen yautía, 1 libra de yautía. No, independientemente del víver que estén comiendo, deben comerlo en poca cantidad, no importa el que sea. Entonces, lo que las personas tienen que aprender es cuáles son los alimentos que son ricos en carbohidratos para que todos, independientemente, los consuman en poca cantidad. Siempre se recomienda consumir una fuente de proteína, ya sea carne, pescado, huevo, quesos, y las verduras, los vegetales también debe ser siempre. Hay muchas personas que van a la consulta y yo les digo, ¿usted come vegetales? Sí, 1 vez a la semana. Entonces, no es el concepto, ¿usted entiende? O sea, debe ser diario en altas cantidades, incluso puede ser varias veces al día, o sea, no hay límite para la ingesta de vegetales. Y yo lo que veo más difícil en la alimentación hoy en día no es la loma de arroz, porque el problema de la loma de arroz es que la gente tiene que llenarse. O sea, tú no le puedes decir a una persona, cómete una tacita de arroz y un chin de carne, porque la persona no va a satisfacerse. ¿Cómo una persona se va a satisfacer? Cuando una persona hierva una cabeza de brócoli, pique 5 tomates, saltee una berenjena y se lo coma. Pero eso es lo que la gente no quiere hacer. La gente no quiere preparar vegetales. Es un problema cultural también. Bueno, a veces es una cuestión de ideas, exactamente, porque culturalmente no nos enseñan a hacer esas cosas. Entonces, les enseñan solo a comer arroz. El problema no es el arroz, el problema es comer solo arroz. ¿Debe? Siempre lo que comemos con carbohidratos debe venir acompañado de vegetales, que son los que tienen la mayor cantidad de nutrientes y tienen el más bajo contenido calórico. Entonces, en resumen, yo diría, evitar los azúcares añadidos, los alimentos con carbohidratos, comerlos de forma balanceada, de forma restringida,
siempre agregar vegetales a la comida e intentar que las comidas tengan alguna fuente de proteína si la persona ingiere ese tipo de proteínas, ese tipo de alimentos. El azúcar en exceso en la sangre daña todos los órganos, ¿verdad? Cuando la mayoría de en ellos. los rangos de diabetes, sí, la diabetes se define, todo. la diabetes se define como niveles de glucosa en sangre por encima de lo normal, ¿no? Están los puntos de corte, entonces siempre que ese nivel estén altos, va dañando los órganos, pero no lo daña de hoy para mañana. No es que yo amanezco hoy, tengo el azúcar en 200, ya mañana tengo un ojo menos. Sí. Es algo que pasa, dañados, exacto, es algo que pasa con los años, muchos años. Con el azúcar alta va dañando los órganos. Entonces, claro. Las personas a veces tienen años con diabetes y ni siquiera lo saben. Sí, así es. Entonces, es muy importante ir al médico y revisarse. Y bueno, vamos ahora a dejar el tema de la diabetes, que yo creo, y de la alimentación sana, que yo creo que ya hemos abundado mucho, aunque no suficiente todavía. Yo creo que pudiéramos hacer, como dijo Gianela, 2 o 3 programas más, tus podcasts y eso, que te los recomiendo. Y vamos a entrar ahora el tema de algunas de las glándulas de nuestro organismo, que como decíamos, esa es una especialidad más reciente, que no más nueva que otras especialidades dentro de la medicina, porque realmente desde que se comenzó a hacer medicina en el mundo, en la antigüedad, pues las glándulas prácticamente no eran órganos que se estudiaban directamente, exacto, eran los órganos más prominentes, ¿verdad que sí? Exacto. Y también las consecuencias y funciones de esas glándulas. Tenemos aquí un alto índice de tiroides, no de tiroides, voy a cometer el mismo error de la gente que dice tengo tiroides, todos tenemos tiroides. Sino que tienen algún problema de tiroides, de la glándula tiroides. ¿Para qué sirve la tiroides en el organismo? Bueno, ¿y dónde está ubicada? La tiroides es una glándula que todos tenemos ubicados en la parte delantera del cuello, casi siempre a nivel de la base del cuello. Es una glándula que tiene múltiples funciones. La verdad es que definir la función de la tiroides no es tan fácil, pero básicamente tiene funciones para ayudarnos a mantener el metabolismo basal de nuestro cuerpo. ¿A qué se refiere eso? La temperatura corporal, los latidos del corazón, la absorción de ciertos alimentos, ciertos nutrientes, el metabolismo de ciertas sustancias. En todo eso interfiere la tiroides. Se lo digo en un resumen porque la verdad es que prácticamente la tiroides trabaja a nivel general en todo el cuerpo. Pero esas son las funciones más comunes de la tiroides. Temperatura, frecuencia cardíaca, metabolismo de ciertas sustancias en el cuerpo. ¿Y qué es lo que sucede cuando hay un desbalance que la persona, ustedes le mandan a hacer unas pruebas y esas pruebas salen elevadas? O hay personas que tienen nódulos en las tiroides. ¿Qué son los nódulos y qué funciones, qué es lo que determinan esos estudios que ustedes indican? Bueno, los nódulos son, digamos, masas de tejido que se da dentro del órgano, que en este caso puede ser tejido sólido, o sea que está hecho por células como tal, o puede ser tejido líquido, pueden ser bolitas de agua que salgan dentro de la tiroides. Dependiendo del tamaño y las características que esos nódulos presenten, pueden ser estudiados. La gran mayoría de los nódulos en la tiroides no representan un problema de salud como tal, pero sí, como les digo, dependiendo de las características que tengan, sí deben ser estudiados porque solamente con yo observarlo no puedo saber la naturaleza de ese nódulo. Tengo normalmente que hacer estudios más profundos. Eso con respecto a los nódulos, que son bolitas que salen, masas que salen dentro del órgano de la tiroides. Ahora, las alteraciones en la función, la tiroides es una glándula que produce hormonas. Ella produce sustancias que van a la sangre y trabajan en diferentes órganos. Entonces, esas hormonas pueden subir o pueden bajar, o sea, la tiroides puede producir muchas hormonas o puede producir pocas hormonas. Ambas son alteraciones en la salud, ambas son un problema de salud y son condiciones diferentes que se tratan de forma diferente. La tiroides tiene mucho que ver con el peso de la persona, ¿no? En ocasiones. En ocasiones, no siempre. Sí. No. Por ejemplo, una persona hipertiroidea que esté produciendo muchas hormonas tiroideas, en algunas ocasiones suele manifestarse con pérdida de peso. ¿Y cuando es lo contrario? Muy rara vez. Muy rara vez. Muy rara vez, la verdad es que no. Y una pregunta, ¿cuáles son las otras glándulas del organismo que trabajan? Nosotros tenemos glándulas y son importantes.
y todas pueden ser extirpadas quirúrgicamente. No hay ninguna que sea imprescindible. Depende realmente de cuál glándula y en el momento de la vida que se presente. Por ejemplo, si una persona tiene cáncer de páncreas, pues pesa más la enfermedad que tiene, que es una enfermedad bastante agresiva. En ese caso se tendría que extraer el páncreas, pero el páncreas no es un órgano que usualmente se extraiga. Hay muchas glándulas que sí queremos la mayoría, nuestro objetivo es preservarlas en su mayoría, pero si la enfermedad que tiene esa glándula tiene un peso que amerita sacarla, pues es costo-beneficio, se tiene que extraer. Vuelves a mencionar el páncreas. El cáncer de páncreas que ya se ve tan común y es tan catastrófico, ¿tiene relación con la diabetes o no? Bueno, si ya usted no tiene páncreas, va a ser diabético, que ya no tiene el órgano que produce la insulina. No. Eso en el caso de que le saquen el páncreas. Bueno. En el caso de que se lo saquen, de que ya usted no tenga páncreas porque se lo hayan sacado en una cirugía, terminaría siendo diabético, sí. Oí a un médico hace 3 o 4 años decir sobre una cirugía al páncreas para el caso de la diabetes incipiente. No, eso no está demostrado, no. No está demostrado. No, todavía no existe ninguna cirugía para la diabetes. Él decía que había unos cortes que se hacían así. Y quizá lo está haciendo y quizá no ha sido aprobado, porque eso pasa en Estados Unidos, que hasta que la agencia no lo aprueba, ellos no lo dan como un hecho. Por ejemplo, ¿por qué es tan alta la incidencia de problemas de la tiroides en la República Dominicana? Que hablábamos hace un rato de que es más común en las mujeres. ¿Por qué? Me decía que es un problema también de la estructura de hombre y mujer, ¿verdad? Sí, hay tantas otras enfermedades. Epidemiológicamente hay diferencias entre hombres y mujeres. O Sí. sea, hay condiciones que son más comunes en hombres, hay otras que son más comunes en mujeres. Entonces, las condiciones autoinmunes son más comunes en mujeres y la principal causa de hipotiroidismo suele ser una enfermedad autoinmune y por eso en ese caso es más común en mujeres. Eso es un ejemplo. También el hipertiroidismo también suele ser de condición autoinmune y también se suele encontrar mayormente en mujeres. No existe prevención, ¿verdad que no?, para el tema de la tiroides. Muy poca, la verdad. No se puede hacer nada, ¿verdad que no? Yo le diría a las personas que es lo mismo, o sea, yo sé que las personas están cansadas de escuchar lo mismo, pero el estilo de vida es la prevención de todo, porque es que la gente quiera dividir cada órgano como algo aislado, no es correcto. Entonces, realmente para cuidar nuestro cuerpo en general tenemos que tener un estilo de vida saludable. Si yo ingiero suficientes legumbres, si mi dieta conlleva frutos secos, si mi alimentación es natural y tiene pocas sustancias artificiales añadidas, eso protege mi tiroides, pero protege el resto de mi cuerpo también. O sea que es una relación ganar-ganar. Quizás esto es una pregunta un poco comprometedora para ti, pero ¿la dieta de los veganos es correcta? Bueno, sí, realmente que todas esas cosas son bastante amplias en el área de nutrición. Los seres humanos estamos diseñados para consumir carne. La única fuente de vitamina B12 en el mundo es la carne. No hay nada que lo sustituya. No, nada. Solamente una pastilla que se extrae de la carne. O sea, es que las personas que no consumen carne tienen que consumir suplementos. Ellos lo saben. Entonces, es una dieta viable, es totalmente libre las personas que quieran llevar esa dieta y entiendo que es correcto, no está mal, pero desde el punto de vista evolutivo, como seres humanos que somos, tenemos que entender que nosotros estamos diseñados para buscar ciertos nutrientes en ciertas fuentes y en este caso nuestra fuente de vitamina B12 es la carne. O sea que eso no tiene ninguna otra opción. Carne, Sí. carne o si no... Yo lo que entiendo es que podemos, evidentemente, disminuir la ingesta de carne, porque hoy en día se consumen altas cantidades de carne Sí. sin necesidad. Probablemente, y es lo que todas las dietas recomiendan, consumir menos carne, carnes blancas y demás, pero realmente no estamos hechos para dejar de comer carne al 100%. Bueno, Noelva, nosotros vamos a tener que volverte a invitar, aparte que te decimos que eres muy activa en las redes sociales, Sí. te felicito. Muchas gracias. Y para seguir con tantos temas que son inherentes al área de especialización tuya, tengo entendido que trabajas también en el Instituto contra la Diabetes. Así es.
Y vamos a aprovechar entonces para anunciar tu contacto. Tú estás en el HOMS, en el Hospital Metropolitano de Santiago, y pues dinos dónde la gente te puede encontrar. Bueno, yo estoy, como dijo, en el HOMS, en la 9ª planta, en el consultorio 912. Si desean hacer alguna cita, sería en el 829-828-8283. Y a través de tus redes vi que se puede hacer. Y a través de mis redes también. Sí, la ventaja de las redes es que tú entras y te mandan automáticamente el contacto. Exactamente. Te mandan al teléfono, también me pueden encontrar en Instagram como doctora Inoelba Espinal. Yo creo que es la ventaja de tener el nombre raro. Bueno, te pueden contar con facilidad. Bueno, Inoelba, gracias por haber estado con nosotros aquí en el programa Diálogo del Pensamiento, hablando de tantos temas importantes donde hay mucha ignorancia, como decíamos, de la población acerca de ellos, tanto el tema de la diabetes, como el tema de la nutrición, como el tema de la tiroides que abordamos aquí en el espacio. Ha sido un placer realmente para nosotros que hayas participado aquí en Diálogo del Pensamiento. Nosotros les invitamos, amables televidentes, a que estén con nosotros en la próxima semana. Gracias y hasta entonces.